En la tierra paz. Así se llama el título de hoy. En la tierra paz. Lucas capítulo 2, versículo 8 hasta el 14. Y lo puede leer acá también en la pantalla. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Yo pregunto, ¿los ángeles normalmente se ven? ¿Usted ve ángeles? No. Normalmente no se ven. Pero como este era un acontecimiento extraordinario, Dios permitió que los ángeles que normalmente no se ven pudieran visualizarse. Para que eso permitiera a Dios, significaba que lo que iba a ocurrir o lo que estaba en esos momentos ocurriendo era un acontecimiento único, extraordinario. Y tan extraordinario es así que el nacimiento de este personaje que nosotros llamamos y que conocemos que es Jesucristo, partió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. La persona quiera o no quiera, y aún los ateos, los que dicen que no creo, igual, ¿sí? ¿Cómo cuentan los años? Después de Cristo. ¿Qué año estamos? Todavía estamos en 2014, pero ese es después de Cristo. Y es decir, aunque los ateos no quieran, tienen que reconocer que estamos en el año 2014. Ningún ateo dice, no, yo estoy en el año 5000. ¿Se dan cuenta? Ese es algo único. Por eso que Dios, cuando manda a su Hijo, cuando ocurre ese acontecimiento, permite que los ángeles puedan visualizarse. Dice, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Porque eso es cuando la gloria de Dios se presenta, comienza a haber cierto temor, pero no temor de Dios, sino de reverencia sobre todas las cosas. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué cosa daba? Nuevas, o sea, cosas, noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Para quiénes? Todo el pueblo. No dice para algunos escogidos, elegidos, dice para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y en la tierra paz. De ahí sacamos el título, ¿no? En la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Cuando Jesús nació, las huestes celestiales anunciaron en la tierra paz. La paz había venido a la tierra. Pero hoy domingo quisiera que meditemos un poquito acerca de por qué, si Cristo vino a establecer la paz en la tierra, por qué hay un aparente fracaso al respecto. ¿Por qué? Por varias razones. Yo pregunto, ¿ustedes saben que hay violencia o no hay violencia acá en la ciudad? ¿Verdad? Yo digo, ¿eso es síntoma de paz? ¿Por qué los padres se levantan contra los hijos y hay peleas de los hijos contra los padres? ¿Esos son síntomas de paz? Porque hay problemas en los matrimonios, el hombre con la mujer y la mujer con el hombre y viceversa. ¿Hay esos síntomas de paz? ¿Por qué se levantan las pandillas por un lado y se atacan con los otros muchachos del otro lado? ¿Esos son síntomas de paz? O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí en Medio Oriente, que están constantemente, los palestinos quieren atentar contra Israel, Israel se defiende y va con todo su armamento. Yo pregunto, ¿esos son síntomas de paz? ¿Será síntomas de paz eso? O sea, usted ve, cuando estamos escuchando estas noticias que nos atrofian, hoy escuchaba que se desapareció nuevamente un avión de Air Asia, 162 pasajeros, si no me equivoco. Yo pregunto, ¿esos son síntomas de paz? ¿Por qué Rusia coge y va va con todo contra Ucrania para poder quitarle un poco de territorio? Crimea y todos los alrededores. Yo pregunto, ¿son síntomas de paz? ¿Por qué China comenzó una carrera armamentista y ahora prácticamente le ha superado a Estados Unidos con algunos tipos de armas, juntamente con Rusia? Pregunto, ¿son síntomas de paz?
O sea, vemos por todo lado en los diferentes ámbitos de la sociedad y pareciera que estas palabras en la tierra paz que dijeron las huestes celestiales pareciera que no ha producido ningún efecto. Cuando escuchamos las noticias vemos homicidios, vemos suicidios, vemos cosas tremendas, violaciones por un lado y cosas, ¿para qué les cuento si ustedes ya saben? Igualmente las noticias. Y todo eso, entonces vemos que no hay paz en esta tierra. Entonces, ¿qué? ¿Fracasó el mensaje de estos ángeles al decir en la tierra paz? Porque cuando uno lee, y muchas veces hasta hemos cantado un tiempo atrás de repente, ¿no? Noche de Paz, que es uno de los cantos que todo el mundo lo conoce, ¿no? Noche de paz, noche de amor, y comienza, pero realmente muchos lo cantan porque pues va a tono con la época, pero algunos o muchos no tienen esa paz genuina en su corazón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Acaso es una falacia o una mentira lo que los ángeles dijeron? Cuando vemos todo eso, entonces nos tenemos que preguntar si lo que dijeron los ángeles, pues es verdad. Para poder estudiar al respecto, necesitamos recordar, por ejemplo, algunas palabras que Jesucristo dijo allá en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os lo doy como el mundo la da. O sea, la paz de Jesús es muy diferente a la paz que el mundo te da. ¿Quieres tener paz? Pues un buen trabajo con un buen sueldo, ya tienes paz porque puedes pagar todos tus biles o todos tus recibos, puedes pagar el alquiler si estás alquilando, etc. O puedes pagar la hipoteca y cosas como eso, entonces ya tienes paz. Pero la paz que venía a dar Jesús es muy diferente a la paz que el mundo te puede dar. Es lo que está diciendo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo te voy a traer paz. Así que de eso quiero hablar en este último domingo del mes de diciembre. En la tierra paz. Dios nos mandó la paz en aquella primera Navidad. Nos mandó a su propio Hijo, Jesús, nacido de una mujer virgen. Es un milagro extraordinario que haya sido procreado en una mujer que nunca tuvo relaciones sexuales. Ustedes se imaginan un milagro, ¿por qué? Porque eso es imposible que una mujer pueda tener en su vientre a un hijo. Y también es un milagro que José lo haya aceptado a María. Y eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Cómo? Imagínese usted, diga, que venga, no se ha casado todavía, son novios, recién se va a casar y le diga, oye, bueno, no se me ocurre un nombre que no haya, para que no que se sienta, usted vaya a decir, ay, está diciendo por mí. Vamos a decir un nombre, oye Pancracio, a ver, no hay ningún Pancracio, ¿verdad? Okay. Oye Pancracio, dice, ¿sabe qué? He salido embarazada del Espíritu Santo. ¿Cómo? Sí. ¿Usted se imagina qué situación se pone? Hasta es un milagro que José haya accedido a María y lo haya recibido como esposa. Es cierto que el ángel le habló, pero imagínese, el hombre por naturaleza tiende a ser ¿qué? ¿Machista? ¿O no es cierto? Sí, tiende a ser machista. ¿Cómo que se embaraza del Espíritu Santo? Que es como un insulto a mi naturaleza, a mi sabiduría, a mi entendimiento. ¿Es cierto o no? Claro, ¿no? ¿Cómo que me vas a venir a mí a engañar que el Espíritu Santo? Hasta en eso hay un milagro. Es decir, hay un milagro en todas las circunstancias en que se dio para que pudiera nacer Jesucristo. Entonces, yo quisiera que vayamos esto, vamos a ir desmenuzándolo un poquito, a fin de poder entender esto de que hay paz, en el mundo paz. Para realmente nosotros apreciar lo que esto implica, es decir, esa paz que Dios nos está dando, primero tenemos que entender que el hombre, cuando digo el hombre me refiero a la mujer también, todos sin excepción necesitamos la paz. Tenemos que entender la enemistad que existe entre Dios y los hombres. Si no entendemos eso, entonces no vamos a decir, pues no sé. Muchas veces hablar de esto es un poco incómodo, pero es necesario para poder comprender. Yo le voy a decir, yo los veo a todos que vinieron muy bien peinados y que bueno, pero yo pregunto, ¿cómo sabe que está bien peinado? O las muchachas, así las
hermanas también bien maquilladas, que no se les salió el color por acá arriba, ¿verdad? Que parece un cuernito. ¿Cómo se dio cuenta que no parece eso? ¿Cómo se da cuenta? ¿Por qué? ¿Dónde se miraron? En el espejo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Cuando se peinó, ¿cómo sabe que los pelos no están así de punta? No hablo de la moda que hay, ¿no? Hablo que en sus pelos está bien peinadito. ¿Cómo? Pues que se miró en el espejo. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, o sea, ¿cómo podemos apreciar que estamos bien? Pues mirándonos en el espejo. ¿Cómo resalta, por ejemplo, si pongo algo blanco? ¿Cómo resalta? Detrás del negro resalta mucho más. ¿Es cierto o no es cierto? Así, es lo que quiero hoy día un poquito hablar, de hacer que nosotros podamos ser capaces de vernos en ese espejo y podamos reconocer que estamos en enemistad contra Dios. Así que el primer punto que quiero tocar es: el hombre sin Cristo es enemigo de Dios. Así que vamos a ver lo primero que la Biblia nos habla a nosotros, porque todos sabemos que la Biblia dice la verdad, porque es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, la Biblia que usted tenga, esa es la palabra de Dios y dice la verdad. Lo que la Biblia dice, que antes de ser reconciliados con Dios, el hombre es enemigo de Dios. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, o sea, eso es lo que antes de ser hijos de Dios somos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, aquella persona que no reconoce a Jesucristo, que como su Salvador, que no se arrepintió, y vamos a hablar todo eso más adelante, ¿qué cosa viene a ser? Un enemigo de Dios. Aquel que no se arrepintió genuinamente, que puede congregarse, asistir a una iglesia, pero no hubo un arrepentimiento de verdad, no ha puesto su fe en Jesucristo, entonces sigue siendo enemigo de Dios. Nadie se hace amigo de Dios por ir a una iglesia. O sea, sigue siendo ¿qué? Enemigo de Dios. Ese es el principio. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, reconciliados. Pero eso se logra a través de algunos pasos que se dan. La Biblia también dice que antes de convertirnos a Cristo, el hombre aborrece a Dios. Dice en Romanos 1:30. Estoy haciendo un repaso para poder entender cuál es la condición natural del hombre, de todos, sin excepción. Dice, los hombres son, hablando de los hombres, no voy a leer todos, si no nos demoramos demasiado, pero dice, los hombres son ¿qué cosa? Murmuradores, detractores, que destruyen uno y otra cosa, ¿qué más? O sea, ahí está. Aborrecen a Dios. Los hombres por naturaleza aborrecen a Dios. Hey, periquito, vamos, te invito a la iglesia. No, hombre, qué aburrido. No, mira, vamos, mira que va a venir Luis Miguel allá a la fiesta del último día. Vamos para allá. Bueno, sí, ahí sí vamos, no, aunque haga frío y estemos a la intemperie. Pero ir a la iglesia, no le interesa a Dios, le interesa su propia vida. Aborrece a Dios. ¿Cómo que aborrece? No, yo no aborrezco a Dios. Aborrece también significa ponerlo ¿qué? En segundo lugar. Entonces, cuando alguien quiere sus propias cosas en primer lugar y a Dios en segundo lugar, también se llama aborrecer. ¿Recuerdan un versículo que dice: el que no aborrece a padre y a madre no es digno de ser mi discípulo? Y no estoy diciendo que lo aborrezca, es como el término que nosotros empleamos, sino el que lo pone en primer lugar antes que Dios no es digno de ser un discípulo del Señor. Entonces, aborrecer también en el vocablo judío significa poner en un segundo lugar. Entonces, aborrecerlo de Dios, es decir, que le ponen en un segundo lugar a Dios. Por naturaleza, eso es el hombre. Dice: injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, y por ahí sigue. Y si usted quiere, pues siga leyendo y va a encontrar lo que es el hombre. Entonces, en segundo lugar, vemos que la Biblia dice que antes que el hombre se convierta a Cristo, antes que sea un hijo verdadero de Dios, el hombre por naturaleza aborrece a Dios. En tercer lugar, el hombre nace en pecado y se rebela contra Dios. Dice ahí en la palabra del Señor, Tito capítulo 3, versículo 3, justamente lo que hoy estábamos viendo, la carta de Tito. A ver, vamos a ver, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Éramos en otro tiempo, ahora ya no. ¿Qué cosa significa insensato? Para algunos tal vez sea ofensivo, pero estuve viendo los sinónimos en el diccionario. Dice: irresponsable, tonto y necio. Como que está duro esa palabra, ¿no? Eso es lo que éramos. En otro tiempo, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Concupiscencia dice que tiene que ver con la ambición, la avidez, la codicia, la incontinencia, la sensualidad, la liviandad, etc.
¿Para qué seguimos? Dice, y deleites diversos viviendo en malicia. Malicia es perversidad, malignidad, depravación. Todo eso tiene que ver con malicia. Y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Sí? Aborreciéndonos unos a otros. Ah, si tú me haces, tú me la pagas. No, el que me hace me la paga porque los Sánchez somos así. No. Si no, pregunten a mi familia. No, yo no me puedo quitar. No, ¿para qué me hiciste esto? No. Unos a otros y nos aborrecemos. Sí, te perdono, pero no me olvido lo que me hiciste. Y me la vas a pagar tarde que temprano. No le digo, pero lo llevo pensando y llevo eso. Y voy creando ciertas raíces de amargura que muchas veces son difíciles de poder curar. A menos que el Espíritu Santo de Dios lo haga, vamos a tener eso dentro. No, es que yo no le puedo perdonar, ya soy cristiano. Algunos dicen, ya tienen 5, 10, 15, 20 años y todavía no han perdonado. ¿Sabe qué? Hay un gran problema. Eso éramos antes, ya no podemos ser ahora eso. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a Cristo, todas las cosas son hechas, todas, no dice algunas, todas las cosas. Y el corazón es cambiado de ser un corazón como el que estamos mencionando, a un corazón que ama a Dios. Y un corazón que ama a Dios perdona a su prójimo. Un corazón que ama a Dios ya no tiene sus intereses en primer lugar, sino los intereses del prójimo. Así como Cristo no puso sus intereses en primer lugar, sino puso los intereses de toda la gente a las que iba a salvar. Eso es el verdadero amor. El hombre natural no entiende estas cosas, porque para él, no, solamente mis chicharrones son los que truenan y yo tengo la razón. Ahora, cuando uno viene a Cristo y viene muchas veces con esa raíz de amargura, Dios comienza a tratar. En algunos que llevan mucho tiempo es un proceso, pero finalmente, pasado ese proceso, van a curar esas heridas, va a salir esos resentimientos, va a salir y va a quedar completamente sano ese corazón. Ahora, número 4, sigamos viendo las características. Dice que aún sus pensamientos son enemistad contra Dios. Mire Romanos capítulo 8, versículo 7. O sea, a los pensamientos incluso. A veces no son las acciones, los pensamientos. Usted ve a gente que aparenta que son muy buenitos, ¿verdad? No, mírame, wow, qué ejemplo. Y algunos dicen, mira, yo quisiera que seas así. Si supiera lo que piensa. Muchas veces hay cosas que el hombre piensa, o la mujer, cuando digo hombre también me refiero a la mujer, piensa que no sabe ni siquiera su esposo o su esposa, no saben los hijos, no saben ni los padres, pero hay pensamientos ahí. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué son los designios? Pues los pensamientos, lo que está ahí ideando, son enemistad contra Dios. Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, los pensamientos no se sujetan a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, los que viven según la carne, los que no viven de acuerdo a Dios, sus pensamientos nunca lo van a sujetar a los mandamientos de Dios. Imagínense, hace un año o un poquito más, dijeron que hay gente que se suicida y es salva. ¿Cómo puedes decir que es salvo alguien que va y atenta? Yo pregunto, ¿un homicida es agradable ante los ojos de Dios? Cuando la Biblia dice desde los mandamientos, no matarás. Pero ahora salen con nuevas corrientes, con nuevas ideas, con nuevas teologías y doctrinas, diciendo que ahora los que se suicidan también pueden ser salvos. Pues están locos. No, acá dice muy bien, porque la carne no puede agradar a Dios. Y alguien que está viviendo de acuerdo a sus principios, va a ¿qué? Sus designios, sus pensamientos son enemistad contra Dios. Y un suicida piensa que se va a suicidar. Dice, ay, me suicidé por accidente. Nadie dice eso. ¿O sí? Pues no, imagínense. ¿Vamos entendiendo o no? Sentido común. No necesitamos ser grandes teólogos y escribir cuantos libros para darnos cuenta que esto es sentido común, hermanos. Entonces, los designios del hombre por naturaleza, ¿qué cosa es eso? Son pensamientos en contra de Dios, en contra de los principios de Dios. ¿Cuántos reconocen eso? Pues eso, antes éramos eso, y permanentemente, todos los días. Ahora, ¿cómo responde Dios a todo esto? Ay, sí, pobrecito, ¿verdad? Como a veces algunos creen, y han puesto, ven imágenes ahí a Cristo crucificado y con su carita ahí, como que
pobre triste y esperando a ver si te acerca. Pues ese no es Dios. Jesucristo ya vino, murió, pero también resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios. Es cierto que está intercediendo por nosotros, pero ya no está más rogándote, ay, ven por favor, que esto por favorcito, mira, si tú no vienes, no te arrepientes, pues mira, que voy a llorar, me voy a poner triste. Pues ya no. Dios, ¿cómo responde? En primer lugar, Él aborrece a todos los que hacen lo malo, aborrece a todos los que son sus enemigos. En primer lugar, luego vamos a alterar un poquito todo esto. Pero dice Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de sus ojos. Ya hablamos quiénes son los insensatos, recuerdan hace un ratito. ¿Ok? Aborreces a todos los que hacen iniquidad, los que hacen maldad, lo aborrece. ¿Cómo? Pues sí. ¿O quiere que te pague de que tú hagas lo malo y que yo diga, ay sí, pobrecito, mira, yo te voy a hacer todo lo bueno, ¿verdad? Porque tú te mereces. Pues no, aborrece. Ahora, no solamente eso, segundo lugar, Él está airado, dice, contra los impíos todos los días. Dice Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo que? Pues ahí está en la Biblia. Y no solamente eso, dice la Biblia, allí en Hebreos 10:31, horrenda cosa, por eso que es horrendo, es caer en manos de un Dios vivo, no un Dios muerto. ¿Por qué creen que la gente, no sé si usted ha visto, cuánta gente va el día 12 de diciembre allá a la Guadalupana? ¿Por qué creen que la gente va? ¿O por qué creen que la gente va tras sus San Juditas? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hablar de San Juditas. Si el San Juditas no le hace el milagrito, lo ponen de cabeza, patas arriba, hasta que le cumple el milagro. Pero eso no pueden hacer con Dios. Por eso que la gente, por eso que es difícil, por eso que la gente no se quiere comprometer con Dios. La gente no pretende llegar a los caminos de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque a Dios nadie lo pone de cabeza. Porque a Dios nadie, el hombre no puede ir contra Dios, contra los principios de Dios, contra los preceptos de Dios, contra la ley de Dios. Y ahora, esto se debe a que Dios es un fuego consumidor y el que hace iniquidad es como una hoja seca delante de Él. Simplemente y desaparece. Si Dios quiere, en estos momentos nos quita la vida a todos. Porque en las manos de Él está la vida, el poder tener vida o el dejar de existir sobre la tierra. Por eso dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tenemos que tener bastante cuidado. Ahora, yo sé que estas cosas a veces, para aquellos que de repente nos están visitando o aquellos que vienen extemporáneamente o así, vienen a ver, ay, no, Dios está medio duro, medio recio, wow. No. Bueno, pues eso es lo negro que tenemos que ver para poder apreciar lo blanco. Yo pregunto, ¿usted cuántos aprecian en el día la luz de la luna? Pues es difícil, pero en la noche, en una noche tan oscura, así completamente oscura, la luz de la luna, ¿se aprecia mejor o no? Así es. Por eso hoy día estuve haciendo una introducción a esa oscuridad en la que el hombre por naturaleza está. A esa enemistad que el hombre por naturaleza tiene en contra de todos. Nosotros somos parte de eso. ¿Cuántos serán parte de eso? ¿O no? ¿O ustedes nacieron santitos? Y así de santitos ya, Dios dice, wow, mira, ya llenos con el Espíritu Santo. Pues imagínense, todos teníamos de una y de otra. Miren, aquí teníamos de una o de otra. No hay nada. Ahora permítanme unos momentos para mostrarles que esto es una gran verdad. Y al empezar hablábamos de un espejo. Así que hoy quiero, ¿qué tal si levanto un espejo y usted se ve cómo está? Pero no hablo de un espejo físico, sino de un espejo espiritual, que es lo que a nosotros nos interesa. Hay que verse en ese espejo primero para saber si estamos todavía despeinados, si la cara todavía nos falta lavar un poco, o cómo tienes que arreglarte, si de repente el cabello que te pusiste no está bien, como que necesitas más gel y cosas por el estilo. Entonces, ese espejo es la ley de Dios. Muchas veces sobre la ley de Dios solamente se habla cuando venimos a recibir los talleres de evangelismo, pero hasta ahí nos quedamos. Y muchos que no reciben el taller de evangelismo pues ni saben ni siquiera esto. Así que vamos a ver. La ley de Dios es el espejo. Y Él nos muestra la razón por la cual nosotros o el ser humano tiene enemistad contra Dios.
Así que yo le recomiendo que hoy pueda usted, sobre todo los que no son creyentes, genuinos, verdaderos, y los que son, pues, también, y hay que escuchar. Los creyentes escucharán la voz del Espíritu Santo. Entonces, hoy estás aquí mal. Y los que no son creyentes escucharán la voz de su conciencia, porque todos tenemos conciencia. Todos tenemos conciencia. Una vez alguien preguntó, ¿a poco Dios va a juzgar por la ley? Sí. Dice, pero, ¿y qué de los aztecas? Si ellos no leían la Biblia. Pues si Dios lo juzga por la ley, va a ser injusto. Bueno, para eso Dios les dio la conciencia. Y va a juzgarlos de acuerdo a ¿qué? A su conciencia. Porque la conciencia sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Es cierto o no es cierto? Por la conciencia. Así que vamos a ver la voz de la conciencia, es el regalo de Dios como un testigo ocular que ahora va a estar en la sala de justicia ahí de su mente y va a decir, oh, sí hiciste esto, ¿no? Y Dios ha escrito esa ley moral en el corazón de cada ser humano y nos ha dado esa conciencia para ayudarnos a hacer caso a la ley. Aunque el hombre nunca haya leído la Biblia, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Pregunto, ¿cuántos no leyeron la Biblia? Nada. ¿O cuántos leyeron muy poquito? A ver. Sí, muy poco. Ok. ¿El resto todos han leído? Entonces todos. ¿Se dan cuenta que hay varios que no han leído? ¿Entiende? Ahora, pero yo pregunto, ¿matar es bueno o es malo? ¿Cuántos saben que es malo? Pues todo, aunque no haya leído la Biblia, saben que es malo. ¿Qué cosa te dice que es malo? ¿Qué cosa? Pues la conciencia. ¿Se dan cuenta? O sea, estoy haciendo un pequeño examen rápido para darnos cuenta que la conciencia no es que de nosotros, es que Dios puso eso dentro de nosotros para poder entender lo que es bueno y lo que es malo, aunque no hayamos leído la Biblia. Así es. Así que vamos a ver. Si nosotros le hacemos caso a la conciencia, entonces vamos bien. Pero si no le hacemos caso, ¿saben qué? De inmediato estamos violando la ley de Dios. De inmediato. Es así. Por ejemplo, la ley, ¿qué dice? La ley dice, no robarás. Pregunto yo, levante la mano, a ver, todos los que no han robado jamás en su vida, jamás. Y no digo cosas grandes. No, yo nunca me robé un coche. Pues no. Pero yo pregunto, ¿cuántas veces te robaste el cambio? Cuando fuiste a comprar. Aunque sea poquito, aunque sea 2 pesos, 1 peso. ¿Te robaste o no robaste el cambio? Bueno, algunos sí, otros no. Bueno, ahí va. Es la pregunta. No han robado. A ver. Segundo, ¿cuántos les provocó algo que vieron en la tienda y va y le sacaron de la cartera a la mamá o al papá? Me voy a comprar, es poquito al fin y al cabo. O de donde tenía guardada la mamá, porque es la mamá guarda no en la cartera, sino en otros lados, por la cocina. Y va, se sacó 5 pesos, aunque sea, para ir a comprar una paleta que se le antojó. ¿Cuántos hicieron eso? ¿Sí? Bueno, otros todavía no. Bueno. A veces, cuando estabas estudiando ahí en la escuela o en el colegio, ¿cuántas veces tuviste tu acordeón o te metes la respuesta del otro? ¿No? ¿No pasó eso? ¿Sí o no? Bueno, ya van más. Ok. Pero también entonces, yo pregunto, ¿eso es bueno o eso es malo? Porque si fuera bueno lo hicieras delante del maestro. Pero como no es bueno, lo haces a escondidas. Y te estabas robando porque eso no te correspondía, esa respuesta no te pertenecía a ti. ¿Entiende o no entiende? Es decir, cuando hablamos de robar, no hablamos de la cantidad, hablamos de la acción. Y la acción de robar, eso es malo, porque la Biblia nos habla que nosotros no podemos robar. ¿No? Algunos, yo conozco un muchacho ahí en Estados Unidos, dice que cada vez que iba con Dipo, como ahí tiene abierto todos los recipientes de los tornillos y todo, agarraba los tornillos, siempre agarraba un puñado de tornillos y lo metía al bolsillo, y siempre se salía así. Todas las veces que iba con Dipo, tornillos, clavos, diversas cosas pequeñitas, agarraba y lo metía en su bolsillo y se iba a su casa. Y siempre, cuando él se arrepintió, ya tenía pues recipientes, había hecho tornillos de todos los tamaños. ¿De qué tamaño quieres? De 1 pulgada, de 2, de media, de 1/4, de lo que ya pues usted sabe, clavos, o sea, bastantes, hermano. Había hecho una colección tremenda de todo lo que se sacaba de Tipo cada vez que iba. Y cuando estábamos hablando sobre que no debemos robar, el muchacho comenzó a llorar y no sabíamos qué pasaba. Dijo, es que yo he robado. Porque él pensaba que robar era robar coches, robar cosas, o asaltar a una persona con una... Pues, no, robar es cualquier cosa.
Dijo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues anda, devuélvelo. Así, ¿en serio? Dice, agarró y se fue con todos sus recipientes. Fue hasta Juan Tito, le dijo, agarró, llamó a un supervisor, mire, ¿sabe qué? Ahora yo soy cristiano. Y el domingo acabo de escuchar que un cristiano no tiene que robar. Y yo, durante todo este tiempo que vivo aquí en la ciudad, siempre venía a comprar cosas, pero cada vez que venía, siempre me llevaba un puñado de algo, y así que vengo a devolverlo. Porque eso es lo que hace un verdadero creyente. No puedes. Si alguien robó, ya fue, ya atentó en contra de la ley de Dios, y lo que merece es un castigo. Es lo que la ley dice, claro. Ya rompimos la ley de Dios. Porque si fuera, aunque sea un poquito, yo digo, ¿por qué no lo haces delante de todos? ¿Por qué lo agarras y lo escondes? ¿Se dan cuenta? O sea, el robar, la actitud de robar, eso es lo que es castigado. No es la cantidad. La ley dice, no cometerás adulterio. ¿Es cierto o no es cierto? No cometerás adulterio. Sabemos que es malo cometer adulterio. Cuando dice adulterio, no solamente está hablando del que es casado, también habla del soltero. Pero aún Jesús fue un poquito más allá en el Sermón del Monte. Dijo que cuando alguien ha mirado a alguien para poder codiciarla, eso ya es cometer adulterio en el corazón. Antes en la ley solamente se consideraba adulterio o fornicación, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes de casarse. Todo eso es malo. Entonces, pero Jesús va un poco más allá y dice que ahora con solamente mirar a alguien para desearlo, ya cometió adulterio. Mirar nada más. Eso te da mucho en los hombres. Solamente mirar. Aún en la televisión, mira a una modelo, wow, y ya los ojos se le salen. Pues para codiciarla, ya cometió adulterio. Pero no se diga, las mujeres también tienen lo suyo. O sea, las mujeres no se quedan atrás. Eso es adulterio. Dígame, ¿quién no lo ha hecho? Ahí los hombres miran una escoba con falda y ya los ojos. Y eso es adulterio. Entonces ya eso, ¿qué cosa se convierte? Alguien que comete adulterio en un adúltero, aunque no haya hecho el acto físico, ya es adúltero. Entonces ya vimos, no hurtarás o no robarás, ya el primero. Luego segundo, vimos sobre el adulterio. Entonces primero, el robar te convierte en un ladrón. El adulterar, aunque sea con la mirada, te convierte en un adúltero. Ya vas fallando dos de la ley de Dios. Y el tercero dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero ¿cuántas veces ha mentido por salvarse de su pellejo? Dice usted. ¿Cuántas veces hay que mentir para ser un mentiroso? Una sola vez. Y pregunto, ¿quién no mintió? Levante la mano. Yo les conto, porque sí he mentido. No practico mentiras, o sea, yo hace mucho tiempo que no miento, lógicamente, pero he mentido. Estoy hablando de mi vida que pasada, ¿no? O sea, ahora Dios ha ido poco a poco cambiando todo ese aspecto. Pues ya, imagínense, tengo mi familia, mis hijas, ¿qué ejemplo les voy a dar si yo comienzo a ser un mentiroso? Pero digo, ¿quién no ha mentido? Levante la mano. Yo les cuento por pronto. ¿Alguien? Todos hemos mentido. Imagínense. Y alguien que ya mintió. Ojo, no estoy hablando de grandes mentiras, porque algunos, ¿verdad?, le han cambiado el color a la mentira, ¿no? No, es que es una mentirita blanca. Pero la Biblia dice que es mentira blanca, gris, el color que sea. No, es mentira. Y si mentires una sola vez, ¿qué te convierte? ¿En un mentiroso? Entonces, así como el violador se convierte en violador, aunque haya violado una sola vez, el mentir una sola vez ya te convierte en mentiroso. Es decir, adúltero, ¿qué más? Ladrón y me arremate mentiroso. Miren, ahí hay 3 mandamientos de los 10 que nosotros tenemos ahí en la palabra. ¿Cómo se ve usted frente a ese espejo espiritual que estamos levantando? Es el espejo que hay que mirarnos. Pues todos, sin excepción, caeríamos ahí. Esa es la ley moral de Dios. Usted, al igual que yo, si Dios tuviera que juzgarnos solamente por esos 3, ¿cómo cree que le declararía a Dios? ¿Inocente o culpable?
Y por acá, ¿cómo les declararía Dios si tuviera que juzgarnos solamente por esos 3? Faltan 7 más, desde luego. Pero que con uno que fallemos, ya la volamos. Si ya fallamos 3, vamos 3, y en los 3 hemos fallado, yo pregunto, ¿cómo cree que Dios les va a declarar? ¿Inocente o culpable? Sin duda, aunque no querramos. Ese es el espejo. Ese es el espejo de la ley. Por lo tanto, hay enemistad entre Dios, que es el Rey soberano, y los súbditos, que somos ¿quiénes? Somos nosotros. El hecho es que Dios es nuestro creador y nos hizo a nosotros, y también hizo al mundo que nosotros vivimos. Siendo Él hacedor, Él es el dueño de todo y de todos. Él también es el Señor y Él también es el Rey de todas las cosas. Nosotros, toda la humanidad, somos súbditos de este Rey extraordinario. Vivimos en este mundo que aunque nos venden los terrenos para construir, aunque nos venden todo eso, pero ¿quién lo hizo? ¿Los que nos venden? No, lo hizo este Rey extraordinario. ¿De dónde comemos nosotros? De lo que compramos. Pero ¿de dónde nace eso? ¿Quién dio? ¿Quién lo hizo? Pues Dios. ¿Quién creó el trigo para que saquen la harina para las tortillas? ¿Quién creó el maíz para las tortillas de maíz que les gusta? El hombre no creó nada, lo creó Dios. Todos nos alimentamos de lo que Dios creó, ¿es cierto o no? Ahora por el pecado es que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y poder sacar para poder comprar, pero Dios lo creó y no cobró absolutamente nada. El hombre por su pecado es que caímos en esa desgracia. Y mire cuánto tiempo ha pasado y aún continuamos. Ahora, el aire que nosotros respiramos, ¿se lo debemos a quién? Y no nos cobra nada. Y lo da, crea o no crea en Dios. Y lo da, aceptes o no aceptes, pero ese es Dios bueno. Pero nos hace ver nuestros pecados, nos hace ver las cosas que a Él no le agradan. Todo lo bueno que hay en nuestras vidas nos ha dado Dios, nuestro creador, el Rey, sobre todas las cosas. Pero a pesar de ser tan bueno, Él sigue siendo Rey. Y nosotros nos hemos rebelado contra su ley. Ya lo acabamos de ver. Hemos hecho 3 nada más. Y le podemos seguir. Y vamos a seguir cayendo. Dice en Juan 3:19, fíjese. Donde nosotros nos hemos rebelado, hemos violado su ley. Dice Juan 3:19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz habla en una representación de Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, más las cosas de su carne, ¿verdad? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo pregunto, bueno, ahora han cambiado un poco las cosas, pero antes, normalmente, ¿a qué hora roban? ¿En la mañana, a la luz del día, o en la noche, para que no los vean? En la noche. Pero imagínense, si usted ve que hay un ladrón allá y prende unas lámparas de esas grandes, ¿no? De esas que alumbra ahí a 300 metros y comienza a alumbrarlo. Y todo el mundo que estaba pasando por ahí no se le da cuenta, pero cuando usted comienza a alumbrarlo, ¿se va a alegrar ese ladrón porque usted le está alumbrando? Pregunto. ¿Cuántos ladrones que prende toda la luz a todo lo que da? Y todo el mundo se mire y ¡wow! ¿Cuántos se alegran de que le alumbren para que lo vean que está robando? ¿Cuántos se alumbran? ¿Cuántos se alegran? Pues nadie se alegra. Igual es el hombre. Cuando viene aquí a su casa y la palabra de Dios comienza a hablar y comienza a alumbrar de todos los pecadores que tiene, así como el ladrón, no quiere. No, ey, hasta te insulta, ¿verdad? ¡Ey, apágame no sé cuánto la luz! ¿Cierto o no cierto? Sí, te deja hasta sin familia. Los que vienen a la iglesia y son alumbrados por la luz de la palabra, hey, ya que termine no sé qué, ¿y para qué me invitaste? Que no sé qué, no, la próxima ni me invito. ¿No éramos así? Pregunto yo. Yo no hablo por lo que están presentes, hablo de nosotros. ¿No éramos así? Pregunto yo. Claro, yo creo que éramos, y peores todavía. Pero gracias a esa luz de su palabra es que nosotros pudimos venir a la verdad. Por lo tanto, nosotros vemos nuestras rebeliones, hermanos, es lo que nos ha llevado a la debacle donde nosotros estamos. De ahí es que Cristo tuvo que venir
para darnos esa paz con Dios. Porque por naturaleza éramos rebeldes contra de Dios, enemigos del Rey. Él nos dice que no debemos mentir. ¿Y qué hacemos? Mentimos. No dice que no tenemos que robar. Hemos robado. No dice que no debemos cometer adulterio. Y hemos adulterado. Eso es ser enemigos porque no obedecemos a su palabra. Él nos dice que tiene que ser el centro de nuestras vidas. Pero ¿cuántos de verdad valoran otras cosas antes que a Dios? Valoran su carrera, valoran sus oficios, su dinero, su coche, su prestigio. Valoran hasta el sexo fuera del matrimonio ilícito, la pornografía y aún la borrachera más que Dios. Sí, el hombre sin Cristo es el enemigo de Dios por naturaleza, porque no quiere obedecer a Dios, no quiere someterse completamente a Él. Por esto es que el rey está airado contra los hacedores de maldad todos los días. Y aunque Él es paciente, su paciencia se va a acabar en cualquier momento. Aunque Él es paciente, no te creas que la paciencia de Dios va a seguir para siempre. En cualquier instante se acabará. Y ese es el problema. Y es la razón por la que hoy yo te estoy hablando de estas cosas bastante claras. Porque si hasta ahora sigues con vida, es gracias a Dios por su misericordia. Pero no creas que su misericordia va a durar para siempre. No es así. Porque debido a esa enemistad del hombre contra Dios, viene un día de juicio. Un día terrible. Y de eso quiero hablar en esta segunda parte. Dios va a juzgar a todos con justicia, con su verdad. Dice Salmo 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Cómo va a juzgar? Con justicia. Muchas veces el hombre dice, no, yo no creo que Dios va a mandar a la gente al infierno. ¿A poco tú mandarías a tu hijo al fuego? Vienen con unas preguntas un poco que no tienen sentido, ¿verdad? Nosotros somos humanos, no somos injustos, pero Dios es justo. ¿Por qué? Yo pregunto, las personas que Dios va a juzgar, no lo va a juzgar porque me caes mal. ¿Sabe cómo lo va a juzgar? Lo va a juzgar de acuerdo a su palabra. Tú supiste mi palabra, escuchaste, pero no te escuché. Bueno, tu conciencia te dijo muchas veces que no hagas y tú lo hiciste, ¿cierto o no? Y si no crees, mira, tiene la mejor tecnología y te va a comenzar a sacar ahí todo lo que hiciste a lo largo de toda tu vida. Mira, tú sabes que esto no debías hacerlo, porque acá está, mira, grabado. Tú pensabas esto, pero hiciste esto, a pesar que tu conciencia te decía que no lo hagas, y va a comenzar toda tu vida ahí. ¿Sí? Mire, yo tuve una experiencia que me ayudó a entender un poco el proceso de Dios. En una oportunidad estaba en un vehículo de transporte público y nos asaltaron. Éramos poquitos que estábamos ahí, nos asaltaron, nos bajaron de ese transporte, era en mi país. Me pusieron una pistola acá y luego de eso, pues era una de 9 milímetros, imagínate ni qué hacer. Entonces te ponen una pistola ahí entre ceja y ceja y dices, no hombre, ni le pongas nervioso porque se te va la bala ahí. Así que y luego nos bajaron y me amarraron los brazos, las manos hacia atrás. Estábamos en un campo y la pistola acá atrás, aquí en la nuca, y estás ahí como que a qué horas a se le va, Dios mío, no permitas. Y en ese momento, en ese inter, que no es mucho, ¿saben qué es lo que sucede? En mi mente comenzó a pasar como una película a toda velocidad, toda mi vida, desde que yo prácticamente tenía conciencia. Todo lo bueno, lo malo, todo, pero a una velocidad increíble. Y cuando me acordaba de las cosas malas, me arrepentía y decía, no, perdóname. Y no, o sea, era algo tremendo, hermanos. Me comencé a comprender un poco realmente que no hay una sola cosa que a Dios se le vaya. Imagínense, el día que estemos frente a la presencia de Dios, todos, nadie puede decir, esto yo no sabía, nadie me dijo, no, y se te va a venir toda la película completita y vas a decir, wow, pero muy tarde, too late, eso en inglés. Hoy es un buen día, porque Él va a juzgar con justicia. Con justicia. Miren, aquí el mundo está como está, y a veces algunos dicen, que el pastor es bien duro. No, pues imagínense, no, yo digo lo que Dios dice. Imagínense,
¿Por qué cree que sigue violencia y más violencia y más violencia? Porque no hacen las cosas como Dios dice. El hombre dijo, Dios dijo lo siguiente: si alguien, por ejemplo, le corta la mano a una persona, ¿cómo tiene que pagar? Pues que le corte la mano también. Sí, sí, sencillo. Alguien que mata, ¿cómo que tiene que hacer? Pues así habría menos gente mala. Porque ya tendría miedo, porque como no matan, ya pues hago mal, me meten a la cárcel y me van a mantener todavía de oquis. Y todavía tengo celulares de adentro y voy amenazando a más gente. Imagínense. Si los mataran a todos, a todos los que mataron, digo, ¿no? Comprobado. ¿Usted cree que habría tanta violencia? No. Dios tiene razón siempre. Una vez algo de eso prediqué. Ay, pastor, qué malo. Es que me quedo temblando. Mire, qué miedo. ¿Cómo que qué miedo? Es lo que dice Dios. Dios es justo. Por ejemplo, imagínate tú si tienes un coche que te acabas de sacar nuevo, ¿no? Vamos a decir, te compras un coche, lo acabas de traer de la agencia, vamos a decir, nuevecito, así nuevo. Y por alguna razón estás ahí y te olvidas de renovar el seguro, vamos a decir, un día. Vamos a suponer, un día. Y vienen y te lo roban de tu casa. Tú ibas de camino a renovar el seguro y no tienes seguro. Vamos a suponer, no tienes seguro. Te lo roban de tu casa. Y alguien, un vecino que vio, dice, ¿sabes qué? Periquito, el que vive ahí a la vuelta, ese se lo robó. Y tú vas a hacer la denuncia y hacen la investigación y Periquito efectivamente había robado. Pero ya Periquito vendió tu coche en partes, en pedazos, está por todo Monterrey. ¿Qué hacen con Periquito? Lo meten a la cárcel. 7 años. Yo pregunto, ¿con eso te devuelven tu coche? ¿Se dan cuenta que es injusto? Deberían forzarlo a trabajar para cumplir y para poder ahorrar todo el dinero a fin de que te devuelva el coche. Porque lo que te robó fue un coche, no te robó la cárcel. ¿Es cierto o no es cierto? Claro. ¿Ven la justicia? ¿Ven la injusticia del hombre? Eso es el hombre. Pero Dios va a juzgar, ¿cómo? Con justicia. El único justo es Dios. Por eso tenemos que nosotros ir de acuerdo a la justicia de Él. Ahora, Dios va a juzgar a todos con justicia, con su verdad. Esto quiere decir que viene un día cuando Dios sacará su perfecta ley moral de la que hemos estado hablando y juzgará a cada uno conforme a sus obras, conforme lo que ha hecho. Porque muchos dicen, no, pero yo soy bueno. ¿A poco sí? Sí, yo soy bueno, yo soy buen padre, yo llevo toda la raya a mi casa. Y es tu obligación, pues te casaste. Pero yo no abandono a mis hijos. Pues también tienes que estar bajo tu cuidado. Pero yo no atento contra mi esposa, mira que la amo, es tu responsabilidad, porque te casaste porque para amar a tu esposa, y es para toda la vida. No, pero ella me trata mal y yo la amo. Pues síguele soportados unos a otros. O sea, no se ha hecho nada extraordinario. Nada. Y vi a los muertos, dice Apocalipsis 20:12. 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, grandes en edad, pero también grandes en posición. Está hablando en los dos sentidos. Por ejemplo, Carlos Slim, ahí va a estar paradito. No, que yo soy el más millonario, juntamente con Bill Gates, ahí paraditos y en filito allí, sin moverse y todos temblorosos frente a la presencia de Dios. Ahí van a estar. Calderón, igual. Peña Nieto, ni se diga. Peor todavía. ¿Y por qué se ríen? Bueno. ¿Y cómo se llama el otro que se casó? No, pues, ya también está ahí en la lista. Todo, cuando dice grandes y pequeños, está hablando de posición social, pero también está hablando de qué, en edad. O sea, no hay nadie que se pueda salvar, dice, de pie. ¿Saben por qué dice de pie? Significa de reverencia. En reverencia ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. Ahí está. Van a ser juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo, no hay nada que se escapó. Hay cosas que de repente tú no sabes, o la esposa no sabe el esposo, viceversa. ¿Sabe qué? Pero todas están ahí escritas y van a ser según sus obras. Ah, no, que eres tan bueno, que no sé qué. Ahí están tus obras, mírale. Cuando le diste una mordida ahí al tránsito, también está ahí escrito. Si no te arrepentiste. Y al tránsito que pedía mordida también. O sea, nada se va a escapar. Nada. A ver.
Y el que no es moralmente perfecto, dice, será lanzado al lago de fuego. Dice ahí en Apocalipsis 21:8, sigamos ahí en Apocalipsis, dice. Pero los cobardes, cobarde es una persona que muchas veces se le ha hablado de la palabra, escuchó de la palabra, pero sabe que no quiere tomar una decisión porque por temor a que le iba a decir la familia. No, sí, es cobarde. Porque para seguir el verdadero valiente es verdaderamente seguir el camino de Cristo. Todos los demás son caminos fáciles. El camino de Cristo es de valientes. ¿Por qué? Porque implica que muchas veces se van a burlar de ti en tu cara, los que te rodean, tus amigos, tus amistades, tu familia, etcétera. ¿A poco eres hermano? Y si eres cobarde, muchos no quieren tomar. Mire, yo he hablado con varias personas que no toman una decisión firme de seguir a Cristo por eso. Porque les implica, a ellos más les importa lo que diga la familia o las amistades. No es que no digo que no sea importante, pero lo más importante es qué es lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Porque finalmente nuestra familia no nos va a juzgar, nos va a juzgar Dios. O sea, eso tenemos que tener bien claro. Los cobardes e incrédulos, porque va asociado, e incrédulos, o sea, que no creyeron, o sea, está asociado las dos palabras. Que no quisieron creer en Dios. Los abominables y homicidas. Bueno, pues tendré que hablar mucho acá para hablar de todos estos, de cada uno, pero voy a mencionarles rápido. Los fornicarios y hechiceros. No, cuidado con la hechicería. No, que hay demasiado, ¿no? Y los idólatras, todos los que van a adorar sus ídolos, ¿verdad? ¿Sí saben lo que son ídolos, verdad? No, pero yo no adoro ídolos, yo a Juan Diego nomás, pues también. No, los ídolos. ¿Y todos qué? Dígame, ¿quién no mintió? Hace rato hablábamos, ¿se acuerdan de eso? Todos, sin ese. Y los mentirosos tendrán su parte, ya está reservada además. Tendrán su parte que arde, perdón, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya tiene su parte, ya reservado. Tal vez no tengas tu parte reservada aquí en el panteón. Si no tengo reservada, pues no te preocupes, ya. Si no te arrepientes, ya tienes una parte reservada. Pero si tú te has arrepentido, también tienes tu parte reservada. Voy pues a preparar morada. ¿No dice Jesús? Para que donde yo estoy, vosotros también. O sea, ambos, los que se arrepienten tienen su parte reservada a la presencia de Dios. Pero el que no se arrepiente también tiene su parte reservada en la condenación eterna. No voy a decir, como este muchacho que me preguntó, o sea, tengo que arrepentirme para ir al cielo. ¿Sí? ¿Y para ir al infierno qué tengo que hacer? Pues no, le dije, no tienes que hacer nada, eres candidato perfecto. ¿Sí? Eres candidato ideal para ir al infierno, así como estás bien, no necesitas esforzarte. O sea, no te arrepientes, no, síguele así, échale más ganas. Y ya estás camino al infierno. ¿No? Porque piensa, no, le dije, a veces uno cree que a uno lo quieren sorprender, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues nada, se quedó como los ojos bien abiertos, ¿a poco sí? Vas camino al infierno. ¿Quiere que uno le hable? Ay, pobrecito, mira, no quiero que vaya al infierno. Pues no, yo no quiero. ¿Cuántos quieren que se vaya la gente al infierno? Pues nadie, no queremos, ni nuestra familia. Pero van camino al infierno si no se quieren arrepentir verdaderamente. Ese es el problema. Ahora, porque ¿qué merecen los que violan la ley? ¿Recompensa o castigo? ¿Y cómo se llama el lugar de castigo? Ahí está. Bien claro. No, es que yo no puedo, que no sé qué. Si no tomas la decisión nunca vas a poder. No, es que yo, pues no. Porque muchos dicen, si tú mueres, ¿a dónde piensas que vas? No, pues yo pienso que voy al cielo. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque ¿no has escuchado que todos los muertitos son buenos? Porque a todos les dicen descansa en paz. Y todo el mundo cuando va a hablar del muertito dice, ay, qué bueno que era este. Sí, lo convierten a todos. ¿No se acuerdan de Jenny Rivera cuando murió? Que estaba cantándole a Dios como si no tuviera ángeles, imagínense. A ver, dígame que si la voz de Jenny Rivera va a ser mejor que la de los ángeles. Hoy escuché la voz de la hija toda desafinada. Imagínense. Sin arreglos. No, pues con arreglos cualquiera, hasta yo canto bien. Pero imagínense, piensa que Dios va a querer. No todos los que cantan. Que ahora que murió este hombre, ¿cómo se llama? Sí, el Chespirito, que le va a hacer chistes allí a Dios. Imagínense. Como si Dios estuviera para chistes y de los feos. ¿Ah? Dios tiene mejores cosas que hacer que solamente recibir alabanza y adoración. Por algo tiene ángeles, tiene los serafines que le están cantando permanentemente, los querubines. Imagínense todo eso, no necesita nada. Pero ¿sabe qué?
mandó a su Hijo solamente por amor, para que usted y yo, sin merecer, sin ni siquiera necesitarnos, vamos, no tiene necesidad, solamente por amor, para que nosotros podamos ser salvos. Dígame, ¿acaso no es extraordinario eso? O sea, no lo necesita. Pero ese es el amor tan extraordinario. Ahora, no obstante todo lo que hemos dicho, que va a juzgar, ya vimos nuestros pecados no negros ahí oscuros, ya vimos que la ley de Dios va a aplicarse, va a ser con justicia. Sin embargo, Él también es bondadoso, es benigno, es misericordioso y es clemente. Es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera, ya saben, porque de tal manera, o sea, no había una forma de medir, de poder expresar, no hay una medida suficiente, pues, para poder, ¿por qué de tal? O sea, ¿cuándo tenía una medida? La medida de aquí a la galaxia más lejana, sabe que son a miles de años luz, ni siquiera son suficientes para medir el amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios a que, y eso involucra a algunos o a todos, pues a todos, porque a pesar de ser pecadores nos da vida, nos da oportunidad para poder escuchar su palabra y arrepentirnos. Ahí está el amor. Ahí está el amor, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, aunque sean sus pecados tan negros como los que acabamos de ver, tan malos y perversos, el que en Él cree, ahí está, creer. Y ese creer, no solamente, sí, yo creo en Dios, no, viene una consecuencia. El creer llama obediencia. El creer no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué significa? Enemigos de Dios por naturaleza. Ya vimos que ya hemos hecho toda la descripción. Pero Él quiere, ¿qué cosa? La paz con el hombre. Este es el mensaje de Navidad. Este es el mensaje, que en la tierra paz. Porque en el enemigo no puede haber paz. Pero cuando dejamos de ser enemigos de Dios, es donde viene esa paz. Paz para con Dios. Y eso lo podemos lograr únicamente a través de Jesucristo. Él no quiere darnos su justicia. La Biblia dice que Él se duele del castigo. Claro. Más bien Él quiere mostrarnos qué tan benigno es. Él quiere perdonarnos los pecados, todos, y darnos vida eterna y estar con Él en el cielo. Es lo que Él anhela, es lo que Él desea. Pero no quiere hacerlo exigencias. No quiere exigir a cada uno que todos hagan eso. Lo quiere hacer que cada uno les explica, les habla, les instruye de una manera o de otra, para que cada uno pueda tomar una decisión de manera voluntaria. La Navidad es la celebración de paz en la tierra. ¿Por qué dijeron los ángeles en la tierra paz cuando Jesús nació? ¿Por qué? Porque Cristo es la paz. La paz para con Dios. ¿De qué no nos interesa que si no estamos en paz de repente por alguna situación, pero estemos en paz con Dios, es suficiente? ¿Por qué? Porque esa paz va a trasuntar la eternidad. No solamente es temporal. A veces nosotros, hasta porque se riega un vaso de agua, algunos se quitan la paz, porque tienen que trapear, imagínense. Es una ridiculez a veces del hombre, ¿no? Que se mojó un poquito, ¡ay! Ya perdieron la paz. No, pero hay una paz mucho más grande. Es esa paz que nos trae Jesucristo. Esa paz del hombre para con Dios. Pero solamente se puede lograr cuando uno realmente puede tomar una decisión. La Navidad entonces es la celebración de paz en la tierra. ¿Por qué dijeron los ángeles en la tierra paz? Bueno, nosotros violamos la ley. Ya lo hemos visto, todos violamos la ley. Pero Cristo pagó nuestra multa, lo que nosotros teníamos que pagar. Dice 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nosotros nos rebelamos contra el Rey. A pesar de eso, este Rey bajó de su trono. Él mismo sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Es lo que hizo. Dios es un juez justo, entonces no puede dejarnos a ir libres simplemente. Sí. No puede, porque es justo. Hemos violado la ley de Dios, acabamos de verlo. Y alguien tiene que pagar esa multa, porque si no, entonces no es justo y Dios es justo. Si deja, sigue pecando, no vas a ir al infierno, no te vas a castigar. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que sucede? Sucede algo, que Dios sería injusto. Supongamos lo siguiente. Periquito que vive a la vuelta, que se robó el coche hace rato. ¿Recuerdan? Vamos a recordar. Lo llevaron ante el juez, pero después de muchos años.
No lo capturaron de inmediato. Pasaron 10 años. Pero después de 10 años lo capturan y lo traen a Periquito ante el juez. Y el juez le dice: Periquito, hemos hecho las investigaciones y pues eres culpable, tú robaste el coche del señor fulanito. Y Periquito tal vez le diga: sí, señor juez, yo lo robé, pero hace 10 años, ahora todo este tiempo no he vuelto a robar. ¿Usted cree que el juez lo va a dejar libre porque ya no robó? Porque algunos dicen, algunos creen: pues pero fue hace tiempo, ya no, ahora ya soy bueno. Pues mira, te voy a decir este ejemplo. Si el juez lo deja libre a Periquito, que robó el coche, ¿sabe qué? Es un juez injusto. Hace tiempo que robaste, pero ¿sabes qué? Por ese nunca recibiste un castigo. Así que hoy te toca pagar ese castigo. Así que si tú pecaste hace mucho tiempo atrás, ¿sabes qué? No va a pasar por alto. Si ese juez que siendo terrenal deja libre a Periquito, sería un juez injusto, ¿o no? Claro. Es un juez injusto, pero Dios no es injusto, Dios es justo. Nosotros pecamos y había una multa que pagar. Cristo Jesús, Dios mismo en carne, pagó esta multa ahí en la cruz. Sufrió la ira de Dios por nosotros. Por eso que cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque Dios no puede estar ahí con el pecado. Estaba cargando toda la culpa del pecado de toda la humanidad, muriendo en nuestro lugar, el lugar que nosotros tendríamos que haber tomado. Aún muriendo nosotros físicamente, no podríamos ser salvos. ¿Saben por qué? Porque somos imperfectos. Tendría que serlo alguien perfecto. ¿Para qué? Para que esa perfección pueda venir y ponerse a nuestra cuenta, y nuestros pecados a la cuenta de Él. Y Él pagó por nosotros. Pero de 3 días de muerto, Él resucitó victorioso. Este es el Rey que quiere perdonarle a usted como perdonó a mí un día. Este es el Rey que quiere darle vida eterna. Este es el Rey que quiere la paz con usted. Si usted no se arrepintió, verdaderamente usted es un enemigo de Dios. No en potencia, ya lo es, y acabamos de verlo. Ya lo es. Yo prefiero que cualquier persona me tenga de enemigo antes que Dios, porque Dios, con Él no se juega. Es un fuego consumidor. Él requiere 2 cosas de cada uno de los seres humanos. Primero, arrepentirse de sus pecados. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, es decir, a todos sin excepción. ¿Qué manda? Que se arrepientan. Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está. Manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Qué significa el arrepentimiento? Un cambio. Viene una metanoia. Eso es lo que significa en latín, metanoia. Un cambio. Estoy mirando en un sentido, y cuando uno se arrepiente, mira en otro sentido, ocurre un arrepentimiento. Si yo estoy aquí y digo: sí, yo me arrepentí, pero sigo en el mismo camino, digo: ¿yo me arrepentí? ¿Se dan cuenta? O sea, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Es un cambio de dirección. Lo que hayas practicado, lo que estés practicando, tú practicas, vamos a decir, el robo. Sí, Señor, me arrepentí. Te arrepentiste porque de repente a veces te agarró la policía, pero eso no es arrepentimiento. Sí, me arrepentí. Si yo me arrepentí, ya no sigo robando. Yo voy con sentido contrario. Ese es el arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento que cuenta en primer lugar. Ahora voy en sentido contrario. Sí, aunque se presenten las cosas a mi vista, yo le sigo de largo. Yo ya no voy a robar. Ese es el arrepentimiento que Dios desea. Lo que estemos practicando, el pecado que sea, eso es arrepentimiento. Es en primer lugar arrepentirse de sus pecados. Esto quiere decir que usted tiene que llegar a la presencia del Rey en oración, con palabras sencillas. Algunos dirán: es que yo no sé orar. Es que la oración no es una repetición vana de palabras. No son palabras de domingo. No son palabras tan floridas que para poder impresionar a Dios. No es así.
Palabras sencillas, sinceras, y reconocer que hemos pecado en contra de Dios, que le hemos ofendido con nuestras rebeliones. Reconociendo con humildad que somos culpables y somos dignos de esa muerte, pero le pedimos perdón a Dios. Con sinceridad de corazón. Es lo que tiene que hacer. Se tiene que confesar todo lo que hemos hecho, la maldad, confesarnos a Dios, no a otro hombre pecador como nosotros, es a Dios. Y tenemos que confesarle, pero tenemos que apartarnos de los pecados, alejarnos de esas rebeliones que nos hicieron enemigos con Dios y someternos a la voluntad del Señor, a esa voluntad de este Rey soberano. Si usted realmente quiere la paz con Dios, dejará todo lo que está causando esa enemistad contra Él. ¿Qué está causando que tú seas enemigo de Dios? Tú lo sabes, ¿sí o no? Cada uno sabe qué es lo que causa. Es en primer lugar el arrepentimiento. En segundo lugar es poner su fe completa, confianza en el Señor Jesucristo para poder salvarle. Dice Romanos 3:21, porque ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Arrepentirse en primer lugar, y segundo, poner su fe en Jesucristo. Deje de confiar en su propia bondad. Deje de confiar en sus propias obras, porque te estás engañando. No hay justo ni a uno. No hay nadie que sea bueno. Deje de confiar en sus buenas obras para llevar al cielo. Nadie te va a llevar al cielo, solamente Cristo. Ponga su fe y su confianza en Cristo. Aférrese a Él. ¿Cómo te aferrarías si tú ocurriera un desastre en el aire? Llevas puesto un paracaídas. Yo pregunto, ¿qué harías con el paracaídas? ¿Te agarras bien del paracaídas o te sueltas, te dejas que se vaya? Pues te agarras a como dé lugar. A como dé lugar, te agarras de ese paracaídas. ¿Por qué? Porque quieres salvarte. Agárrate así de Jesucristo. Porque si te sueltas, te va a ir mal. No solamente te va a ir mal, vas camino al infierno. Hago esta ilustración para que entiendas cómo tienes que agarrarte de Jesucristo. No, es que yo no puedo, es que pues no vas a poder jamás con tus fuerzas. Es que yo quiero cambiar. Pues Jesucristo puede cambiar tu vida, tu corazón. Cuando usted hace esto, de verdad, entonces dejará de ser enemigo de Dios y tendrá esa paz para con Dios. Por eso dice Romanos 5:1, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe. Y además va a conocer el verdadero amor de Dios que se encuentra únicamente en Cristo y su obra allí en la cruz. Dice ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquella noche cuando Jesús nació fue una verdadera noche de paz. Dios se hizo hombre y llegó a la tierra para establecer esa paz para con nosotros. Esta Navidad es el deseo de toda esta congregación, que todos los que estamos aquí presentes, usted que nos visita, pueda estar seguro de su salvación, pueda estar seguro de que ya no es enemigo de Dios, que tenga a Cristo como su Señor, su Salvador personal. No puedo exigirle, no lo puedo empujar. Antes yo recuerdo que después de un mensaje se acercaba a la persona y te empujaba, pásale al frente y hace esto. No puedo hacer eso porque esto es voluntario, pero cada uno decide. Si reconoce, de acuerdo a lo que hemos hablado, que es enemigo de Dios, entonces tiene que entender de que no hay otra forma de poder acercarse al Padre. Y que dejar de ser enemigo de Dios es la parte más importante de nuestra vida, pero que requiere un verdadero arrepentimiento. Hay una parte que yo voy a hacer.
Estaba caminando en ese sentido. Me arrepiento y doy la espalda. Pero es que no puedo. Ahora Él te va a ayudar. Ya no estás solo. Si tú tratas de darte vuelta solo y caminar solo, es imposible. Es que yo tengo este vicio, pues no interesa. Dios hace el cambio del corazón. Dios transforma la vida. Todos son los creyentes. Aquí hay gente que le gustaba mucho la bebida, el alcohol, demasiado. Y Dios los transformó y los cambió. No fue con sus fuerzas, fue con el poder de Dios. Muchos le gustaban, ¿qué cosas? No, imagínense. Estoy seguro que hay gente que practicaba demasiadas cosas. Algunos me han comentado, otros también no por pena, pero no interesa. Pero Dios sabe de qué Él salvó a cada uno de nosotros. Y también puede salvarte a ti. No pases al siguiente año sin disfrutar del grande amor, de ese amor genuino, de ese amor verdadero de Dios sobre tu vida. Y puedas deleitarte con esa paz verdadera que solamente Dios puede dar. Esa es la paz de la cual habla la palabra de Dios. Cuando los ángeles decían, y en la tierra paz, está hablando de esa paz que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Porque por naturaleza somos enemigos de Dios. Mas Él anhela, mas Él desea que estés en paz con Dios. ¿Qué tienes que hacer? Si tú asistes regularmente, tienes que examinar, como dice en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Porque si no es así, necesitas también arrepentirte. ¿Es un buen día? Esperes pasar el próximo año. ¿Por qué pasar un año más siendo enemigo de Dios? ¿Por qué no llegar a ese punto y decir, ahora quiero ser amigo de Dios? Necesito arrepentirme. Necesito poner mi fe y mi confianza en Él. Reconociendo, mirándome al espejo, reconozco que pues de plano estoy despeinado espiritualmente. Tal vez las hermanas dirán, las mujeres, ¿verdad? Dirán, ay, como que me falta un poquito de maquillaje espiritual. Necesito arrepentirme y poner completamente mi fe en Cristo Jesús.